Entonces, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Se me había olvidado grabar. Las proteínas, entonces, en nuestro cuerpo viven en un ambiente de temperatura y viven en un ambiente de pH constante. Además, ¿cierto? Viven en un medio acuoso, ¿cierto? Entonces, el medio acuoso, ¿cierto? Es lo más abundante de nuestro cuerpo, recuerden el 70%, por lo tanto, nuestras proteínas, para ejercer su función, deben considerar el medio acuoso. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, una proteína que es globular, ¿ya? O sea, una proteína que es soluble en agua, como por ejemplo la albúmina, tiene que tener necesariamente en el exterior, o sea, todo lo que está en contacto con el agua, tienen que ser entonces aminoácidos que sean polares, ¿ya? O que tengan carga. ¿Por qué? Porque en el fondo van a estar en contacto con el medio acuoso y necesita entonces formar puentes de hidrógeno para que esa proteína sea soluble en agua. ¿Me entienden? Ahora, en el interior, ¿cierto? Todos los aminoácidos que van a estar en el interior, que van a estar lejos del agua, tienen que ser porque naturalmente se tienen que alejar del agua. ¿Ya? Recuerden entonces que para que las proteínas subsistan, entonces, en medio acuoso, ¿ya? Tienen entonces que tener, o que sean solubles en medio acuoso, no que subsistan, ¿ya? Que en el fondo puedan mantenerse entonces en medio acuoso, solubles, tienen que tener entonces en el exterior proteínas que son, o sea, aminoácidos que son solubles en agua, que forman ciertos puentes de hidrógeno, que son polares, y en el interior, apolares. Ahora, una proteína, ¿cierto?, que va a formar, ¿ya?, estructuras que son insolubles en agua, necesariamente, entonces, tiene que tener estructuras que formen poco o nada de puentes de hidrógeno con el agua. ¿Me explico? Entonces, en este caso, evidentemente... bioquímica. El lab de bioquímica está topando con bioquímica en sí. ¿Ya? ¿Quién prendió el micrófono? Por ejemplo, el lab de bioquímica. Voy a buscar otro. No sé quién está hablando. Ya. Entonces, en este caso, ¿cierto?, tenemos que las proteínas que son insolubles en agua tienen que tener características estructurales que, en el fondo, no formen puentes de hidrógeno, por lo tanto tienen que estar formados por aminoácidos, ¿cierto? No forman puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de la proteína de la seda, ¿cierto? La fibroína, ¿ya? Que alguien puede decir, bueno, profe, pero a mí en realidad eso no me interesa porque no la encontramos en el humano. Bueno, tiene razón, ¿cierto? Pero en el fondo lo que es importante es que, si se fijan, forman estructuras de láminas beta, ¿ya? Y las láminas beta están favorecidas entonces por aminoácidos aromáticos que no son solubles en agua y están favorecidas por aminoácidos alifáticos ramificados, o sea que tampoco forman puentes de hidrógeno con el agua, ¿ya? No importa cuáles aminoácidos, ¿ya? Lo importante entonces es el grupo de aminoácidos. Lo mismo pasa, fíjense, con el colágeno. El colágeno sí nos interesa porque nuestro cuerpo está lleno de colágeno, ¿cierto? Y es una proteína entonces de soporte estructural. Entonces tiene que ser una proteína que es de agua, ¿cierto? Profe, no entiendo eso de agua. Bueno, piense de lo que están hechos los huesos, los músculos, la piel, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, están todos hechos de estructuras de colágeno.
Mire, en rigor, todos los aminoácidos son solubles en agua. Cuando hablamos de residuos de aminoácidos, en este caso estamos hablando de las cadenas laterales. Las cadenas laterales son insolubles en agua. Entonces, en este caso hablamos de aminoácidos que tienen cadenas laterales alifáticas. Aminoácidos que tienen cadenas alifáticas ramificadas o cadenas radicales o laterales aromáticas, ¿me entiendes? Entonces, en rigor, el aminoácido cuando está formando parte del residuo es muy importante la cadena lateral porque eso es lo que queda expuesto al medio. Entonces, en el caso de la albúmina, las cadenas laterales tienen que ser, evidentemente, las que están alrededor de la proteína, tienen que ser cadenas laterales que puedan formar puentes de hidrógeno. ¿Me entiendes? De lo contrario, si son proteínas que son insolubles, las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos que forman la proteína tienen que ser favorecidas o preferentemente aminoácidos que son insolubles, que tienen cadenas laterales insolubles en agua. ¿Me entienden? Entonces, fíjense el caso del colágeno, ¿ya? El colágeno entonces tiene glicina, prolina e hidroxiprolina. En este caso entonces son proteínas que son insolubles en agua. Por supuesto que son proteínas que van a estar en contacto con el agua, ¿ya? Que tienen interacción con el agua, entonces eso es importante, ¿ya? Pero evidentemente que son insolubles. No tiene sentido, muchachos, tener una piel, por ejemplo, que sea, ¿cierto?, soluble en agua, porque significa que yo me deshacería por dentro y me desharía por fuera. No sé si me entienden. Voy a la playa, voy a la laguna, ¿cierto? No voy a la playa de aquí de la octava región, obviamente. Voy a una playa un poquito más al norte. No sé, me voy a La Serena, ¿cierto? Me voy a Bahía Inglesa, a Iquique, ¿cierto? Donde el mar es un poquito más calentito, ¿cierto? Y me saco una regia selfie bañándome, ¿cierto? En el mar. ¿Sí o no? ¿Sí? Así mostrando calugas, ¿cierto? Ah, mostrando músculo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si yo, solo imagínense que las proteínas de la piel que tienen colágeno, ¿cierto? Solo imagínense que las proteínas de la piel que tienen colágeno, si el colágeno fuera soluble en agua, ¿qué pasaría? Seríamos como de arena, ¿no? Bueno, la arena no es soluble en agua, pero en el fondo lo que pasaría es que nos disolveríamos. Sería una cuestión inviable. Correcto, seríamos como la sal del mar, ¿no? No la podemos ni distinguir, ¿sí o no? Seríamos como parte de eso. Entonces, es evidente que este tipo de proteínas entonces son insolubles en agua debido a su estructura, de aminoácidos, ¿ya? Y también, obviamente, a su estructura tridimensional, ¿ya? Entonces, obviamente, esta estructura, ¿cierto?, que es insoluble en agua, se favorece aún más la insolubilidad por el tipo de estructura que tiene. Entonces, se van trenzando y esa trenza se va haciendo cada vez más insoluble y además más firme, ¿sí? Ahora, el caso de la queratina, ¿cierto?, es similar. La queratina, entonces, vamos a ver que hay dos tipos de queratina, ¿ya? La que más nos interesa a nosotros es la alfa, porque es la que forma las uñas, ¿cierto?, cuernos, pezuñas en animales, y la beta forma, por ejemplo, la telaraña. Entonces, pero al final, ¿cierto? Lo importante es que uno puede tener estructuras alfa, beta, e igual se pueden hacer proteínas que son insolubles. Obviamente va a depender de la función y el tipo de estructura, ¿cierto? Pero que va a realizar la proteína, ¿ya? Su polaridad depende en el medio donde se desarrollan estas estructuras. La polaridad va a depender de los aminoácidos que componen esa proteína, ¿ya? Si la proteína está compuesta por aminoácidos de cadena R radical, ¿cierto?, que es polar, entonces va a ser soluble en agua.
De lo contrario, si tiene cadenas alifáticas, aromáticas, va a ser insoluble en agua, ¿ya? Y por eso es tan importante, y eso es lo que les trataba de explicar en la clase anterior, es tan importante el tema de la estructura primaria, porque el tipo de aminoácidos y el orden es fundamental para lograr la función. Si yo tuviera, por ejemplo, en el colágeno, puros aminoácidos, los reemplazo, la glicina, la prolina y la hidroxiprolina, y se me ocurre poner puros aminoácidos polares, yo jamás voy a lograr la estructura del colágeno. ¿Me entienden? Porque en el fondo, si agrego aminoácidos que son polares, nunca se van a entrecruzar entre sí, ¿cierto? Y a lo mejor, imagínense que podrían entrecruzarlos entre sí, nunca van a ser insolubles en agua, ¿cierto? Es poco eficiente. Ahora bien, las proteínas entonces tienen dominios, y los dominios se caracterizan entonces por tener, ¿cierto?, una función determinada en la estructura tridimensional de la proteína, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una proteína, en este caso, ¿cierto?, fíjense, esta proteína entonces tiene, en este caso, algo que se llama un dominio de unión a ATP. ¿Qué significa esto? Que esta zona de la proteína, que está en azul, ya tiene aminoácidos, o sea, esto que está acá en azul, ¿ya? Estos son átomos, ¿ya? Eso que se ve como una nubecita son orbitales. Entonces, en ese caso, esos aminoácidos están conservados entre las especies, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ese dominio, entonces, esa forma, está conservada entre las especies y por lo tanto es muy importante para la función, ¿ya? Por ejemplo, en un lápiz pasta, el dominio no es ni el manguito, ni es la tinta, sino que es la puntita, ¿cierto? La esfera, ¿cierto?, que hace el trabajo de escribir. Por eso también se le llama bolígrafo, o sea, pelotita que escribe. Eso significa bolígrafo. Entonces, fíjense que esa estructura es común a todos los lápices de pasta. Si yo le cambio eso, se pierde la función. Aunque tenga tinta, aunque tenga mango, aunque tenga todo. Si no tengo eso, no funciona. ¿Me entienden? Ahora, los dominios entonces están determinados por los motivos. ¿Y qué es un motivo? Un motivo entonces es una secuencia de aminoácidos conservada entre las especies, que es muy importante para lograr la función. ¿Ya? En este caso entonces, fíjense que en el humano, en el vacuno, en la mosca, en el arroz y en una bacteria, la secuencia de aminoácidos que forma el dominio de unión ATP es extremadamente parecida. ¿Ya? Las variaciones que tienen, por ejemplo, variar de valina a isoleucina es súper poquito. Variar de valina a alanina también es poquito. ¿Ya? Bueno, los otros son un poquito más distantes, ¿ya? Pero en el fondo, lo que quiero decir es que son aminoácidos que están conservados. ¿Por qué? Porque son importantes para lograr la forma tridimensional funcional. Si yo pierdo el motivo, entonces pierdo el dominio y por lo tanto pierdo la función. Imagínense entonces un bolígrafo. Si el bolígrafo pierde la forma de la pelotita, entonces eso ya no va a funcionar más, pierde la función. ¿Hay gente levantando la mano? ¿Sí? Profe, hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Cuénteme. Profe, es que me queda la duda porque en la guía sale que el motivo es el que lleva la función y en el dominio es el que es la estructura tridimensional. Entonces, es que me Mire, confundo estamos porque... hablando de lo mismo, porque en el fondo, el motivo define al dominio.
O sea, si yo tengo un motivo, el motivo son los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Estos que están aquí, en azul. ¿Ya? ¿Por qué es tan estricto? Porque en el fondo ese motivo, ¿cierto?, define un dominio, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, se define la función. Entonces, Pero un entonces, motivo entonces, el motivo entonces es la secuencia de aminoácidos que define un dominio, ¿ya? claro, entonces Y el el dominio, dominio es la forma tridimensional entonces que se va a adquirir y que es necesaria para la función. ¿Me entiende? claro, Si a usted entonces le faltan, es el dígame, dominio, perdón, es el dominio que, quien hace la función finalmente, ¿o no? es que no, mire, lo que pasa es que quiero que los una los dos, no es que uno haga uno o el No, otro. sí, sí entiendo que en el Si a usted le fondo el falta el dominio, dominio, obviamente no va a tener dominio. ¿Me entiende? sí, Entonces, si en este caso lo que dice la guía no es que sea incorrecto, porque si usted no tiene motivo, no va a tener dominio y no va a tener función. ¿Me entiende? sí, Vamos a poner otro ejemplo práctico. Por ejemplo, una tijera, ¿ya? Si usted tiene una tijera, ¿cuál sería el dominio funcional de la tijera? ¿Cómo lo defino? ¿Qué es un dominio? ¿Qué es algo que no puede modificarse en el espacio? Porque si no pierdo la función. ¿Se les ocurre? Señor Chamorro. No, pues, el mango puede cambiar, ¿no? Hay de distintos tamaños, las hojas también pueden cambiar, ¿no? El filo también puede cambiar. No es lo mismo una tijera de costurera que una tijera de niño. Entonces, ¿por qué los dos siguen siendo tijeras? ¿Qué es lo que lo hace correcto? La parte del medio, el tornillo del medio. Ese sería el dominio, ¿me entiendes? Y el motivo sería, ¿cierto? No sé, el metal, ¿cierto? De qué está hecho. Son en el fondo los átomos que lo componen. ¿Me explico? En este caso entonces van de la mano, porque el dominio entonces es lo que yo veo afuera en la estructura de la proteína. Y el motivo, entonces, sería los aminoácidos que forman esa estructura. Si no tengo motivo, no tengo función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tengo motivo, no tengo dominio. Entonces también podría decir, si pierdo el dominio, pierdo la función. Claro que sí, pues, obvio. Si usted, de hecho, las tijeras como que nunca se dañan, ¿no? Se dañan solamente cuando el tornillo se pierde, ¿sí o no? Si pierdo el tornillo, entonces ya lo que tengo son dos hojillas nomás, dos cuchillos. ¿Me explico? ¿Me explico, muchachos? ¿Aló? Ya. Entonces también podría ser, por ejemplo, una llave de tuerca, ¿cierto? En la llave de tuerca, ¿cuál es el dominio? A ver, yo les pongo estos ejemplos porque quiero que entiendan que las proteínas son herramientas, igual que una herramienta macro, lo mismo, ¿ya? ¿Cuál sería el dominio funcional de una llave de tuerca? Chuta, me perdí. ¿Cuál es la mordaza? Ah, ya, sí. Una, por ejemplo, esta se pincha un neumático, ¿no? Entonces, eh, tengo una compañera, ¿cierto?, que estudia bachillerato y anda en su autito, ¿cierto? Y se le pinchó un neumático.
y no sabe cambiar el neumático. Y un muchacho también de bachillerato va pasando por ahí y le ofrece cambiar el neumático. Correcto, el encaje de la tuerca, ¿cierto? Esa sería la primera, porque en el fondo se une, ¿cierto?, a la tuerca. Ahora, ¿cuál sería el otro dominio que es fundamental para que ocurra el trabajo en una llave de cruz? La parte donde se unen las dos, ¿cómo se llama? Lo que forma la cruz, ¿no? La parte donde están soldadas las dos llaves, ¿sí o no? Una llave de crucer, correcto, la unión de los dos tubos. Esa es la otra parte que es fundamental. Entonces, si se fijan, independiente de las formas que tengan, que pueden tener distintas formas, hay puntos claves, ¿cierto?, para que una estructura funcione. Entonces, yo una llave de cruz le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la forma, ¿cierto? Pero lo importante es que al final, ¿cierto?, yo tenga un punto que encaje en la tuerca y tengo un punto que haga palanca, ¿cierto? Hay algunas llaves que no tienen forma de cruz, sino que son como una L, ¿no? No importa, ejercen la función igual, ¿cierto? El motivo puede cambiar o el dominio siempre es fijo. Los dominios en general son fijos, cuesta mucho cambiarlos. Y la razón es porque están determinados por motivos que no cambian. Porque una vez que se logró la función, es muy difícil innovar sobre ese punto. Donde se puede innovar es en la forma alrededor del dominio. Y por eso es que si se fija en la imagen, tiene que alrededor del dominio, que es azul, tiene color blanco, porque son aminoácidos que son flexibles, que resisten diferencias entre quién, no dentro de la misma especie, sino que entre especies. ¿Me entiende? Entonces aquí estamos con aminoácidos que son de color azul porque entre las especies, o sea, entre organismos que son muy distintos entre sí, un humano, una vaca, una mosca, un arroz y una bacteria, a pesar de las diferencias, mantienen la misma estructura, el mismo dominio. Sin embargo, todo lo que está alrededor, claro que puede cambiar, porque tiene que adaptarse entonces a las necesidades de cada organismo. Pero lo que hace el trabajo en sí difícilmente puede cambiar. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo, yo puedo tener muchos tipos de bolígrafo, pero lo que no puede cambiar es la pelotita. La pelotita rara vez cambia. ¿Me entiendes? Me refiero al mecanismo, ¿ya? Por supuesto que pueden haber distintos materiales, etcétera, pero el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Lo mismo que una llave de cruz. Pueden haber distintas llaves de tuerca para sacar la rueda, el neumático de un vehículo, la llanta, ¿cierto? Sin embargo, todas tienen que tener un lugar donde se encaja la tuerca y todas tienen que tener un punto anca. ¿Ya? Por eso en las proteínas de transporte los dominios son el intracelular y el extracelular. Bueno, en este caso, si hablamos de un dominio intracelular, significa que esa parte de la proteína va a estar siempre dirigida hacia adentro. Entonces, cuando hablamos de un dominio intracelular, significa una región de la proteína que está altamente conservada entre las especies y que está hacia el interior. ¿Ya? El dominio, entonces, es una región que tiene una función y que está altamente conservada entre las especies, por lo tanto, resiste esa parte de la proteína pocos cambios estructurales. ¿Me explico? Por eso les explicaba, por ejemplo, el tema de los lápices. Un lápiz puede tener cambios, pero la zona que es la que escribe
eso resiste poco cambio. Una llave de tuerca puede tener muchas formas, pero la parte que se encaja la tuerca y la parte que hace palanca resiste pocos cambios, porque si no se pierde la función. Por eso les decía lo de la tijera. La tijera puede tener distintas adaptaciones para la función. Sin embargo, lo que no puede nunca dejar de tener es ese tornillo al medio. ¿Me entienden o no? Porque si no deja de ser tijera, se pierde la función. Entonces, son estructuras que están conservadas independiente de la especie donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, si el lápiz de un presidente, ¿cierto? Un lápiz carísimo de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? O más, ¿cierto? Que le da cierta estampa, ¿cierto? Porque escribe y es solemne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese caso, ese lápiz, a pesar de lo pomposo que es, sigue teniendo el mismo mecanismo de pelotita. ¿Me explico, no? ¿Me explicó? ¿Ya? Obviamente cambia todo lo alrededor, po, y por eso es más caro, ¿cierto? Obviamente en el lápiz del presidente todo esto cambió, po, ¿cierto? Seguramente tiene mejores materiales, ¿cierto? Qué sé yo, tiene una madera especial o tiene un plástico especial, probablemente tiene hasta oro, ¿me entiendes? Todo eso de alrededor cambia, pero al final lo que hace el trabajo, la pelotita, es la misma. Porque si usted cambia esto, el lápiz no escribe. ¿Sí? Dígame, hay gente levantando la mano, cuéntenme. Pues, soy yo de nuevo. Es que es para ver si lo entendí bien. O sea, entiendo de que los motivos son los que conforman en el fondo los dominios. Son las cosas más pequeñas, son estos residuos de aminoácidos que conforman al dominio, ¿no es cierto? Pero que están conservados entre las especies. Eso es lo Sí, sí, importante. sí. Pero en el fondo, cuando ya se conforma este dominio, es el dominio el que cumple la función específica dentro de la proteína, ¿no es cierto? No el motivo. Es que yo creo que como que se está ahogando en un vaso de agua, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso, hablamos de un dominio a una región de la proteína, a una zona Claro, donde se ejerce la función, sí. ¿ya? Pero Y eso obviamente transformó. los que van a estar en contacto con el sustrato, ¿quiénes Son los van a motivos. ser? Los Los motivos. motivos. Claro, Ah, ya. Ah, ¿sí? ya, 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 ya. Entonces son los, ya, entiendo. Entonces, si bien ya los motivos son los que conforman este dominio, pero son los motivos que cumplen la función dentro del dominio. Claro, claro. Y de Ya, hecho son ok. los motivos los que definen al dominio. Porque si yo tengo malos Ya, los motivos, el dominio no funciona. claro. Entonces son los motivos los funcionales, los Claro, que cumplen esta función. Ya, ok. claro, Gracias, porque en profe. el fondo es lo que, donde va a interactuar el sustrato. Entonces acá, si se fija, aquí tengo el ATP, ¿cierto? Y acá me Ujú. muestra, ¿cierto? La parte de la proteína que está interactuando con el ATP. ¿Se fija? Es medio Sí, raro de entender porque está en forma de molécula, pero en el fondo son los que van a interactuar con el sustrato. claro, en el fondo son los motivos los que interactúan con el ATP Correcto, dentro del dominio. correcto, Ya. correcto. Muchas gracias, profe. Profe, no entendí eso de las especies. Bueno, lo de las especies es clave porque significa, ¿cierto?, que este motivo, ¿ya?, fue tan difícil encontrarlo, ¿ya?, la combinación adecuada, que cambiar ese motivo significaba perder la función. ¿Me entiendes? Por lo tanto, como fue tan difícil encontrar esa combinación que fuera funcional, entre las especies, esa combinación se mantuvo. Pero es solamente esa zona de la proteína. Todo lo demás de la proteína puede cambiar. Y obviamente va a cambiar entre las especies, porque no somos iguales. ¿Me entiendes? Va a tener adaptaciones diferentes. ¿Sí? Bueno, podemos poner, ¿cierto?, varios ejemplos. Ayer veía, ¿cierto?,
veía una noticia del Barcelona, entonces mostraban a todos los cracks llegando en sus autos. ¿Ya? Entonces llega Arturo Vidal en un Ferrari rojo. ¿Me entienden? Ahora, ese Ferrari rojo, ¿cierto? Tiene unas llantas, ¿cierto? Y tiene unos neumáticos, ¿sí o no? Tiene llanta y tiene neumáticos, ¿sí o no? Pero la forma, o sea, el principio en el que está construido, o sea, los pernos unidos, ¿cierto? Al neumático, ¿cierto? Con las tuercas, etcétera, y la forma de la rueda es igual para todos, ¿sí o no? La forma tridimensional es la misma. Sigue, todas las ruedas son así, ¿no? No importa si sea de Ferrari, no importa si sea de un Chery, no importa, todos tienen el mismo principio, todas las ruedas son una circunferencia, ¿sí o no? Entonces, esta parte, digamos, neumático, el dominio de unión a piso, digamos, el dominio de unión a suelo, eso no puede cambiar, porque si cambia, pierde la función. Entonces eso sería, ¿cierto?, un dominio, y ese dominio necesariamente está determinado por un motivo. O sea, por una secuencia de aminoácidos que está conservada entre las especies. ¿Sí? Esa es una parte del neumático que no puede cambiar, y la otra que no puede cambiar es lo que va unido acá, ¿cierto? Entonces, en el fondo acá tiene unos pernos que pueden ser 4, que pueden ser 5, que pueden ser 10, da lo mismo, ¿ya? Pero no puede cambiar mucho la forma en que está pegada el neumático a la rueda y tampoco la forma. Todo lo otro puede cambiar. Es evidente que las llantas del Ferrari Arturo Vidal no son las mismas que la que tiene mi camioneta, ¿me entienden? O la que tiene mi auto, ¿cierto? O la que tiene una moto. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Y la forma está conservada entre los distintos vehículos. O el que tiene una bicicleta. La bicicleta también tiene una rueda, ¿no? ¿Me entiendo, no? Y la circunferencia se mantiene. Si la circunferencia se pierde la función. ¿Ya? Ahora bien, la estructura entonces está directamente relacionada con la secuencia de aminoácidos. Si usted tiene una alteración espacial, o sea, una alteración en la estructura, imaginémonos que yo de puro pesado, ¿cierto?, le cambio la rueda al Ferrari de Arturo, y en vez de ponerle ruedas circulares, le pongo ruedas cuadradas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Lo que es obvio, ¿no? Se va a perder la función del Ferrari, ya no va a poder andar a alta velocidad. ¿Me entiendo, no? De hecho, le va a costar mucho andar a cualquier vehículo, ¿sí o no? ¿Me explico? Ya. Ahora, ¿de qué va a depender ese cambio? Obviamente de mutaciones. Si yo cambio la estructura primaria, obviamente voy a afectar los motivos, voy a afectar la estructura tridimensional, voy a afectar el dominio y voy a afectar la función. ¿Ya? Si yo afecto entonces los motivos, lo más probable es que tenga pérdida de función. La conformación nativa de una proteína entonces se va a referir a la forma más estable que vamos a encontrar las proteínas, las que requieren energía. Una conformación nativa, entonces, donde vemos a una proteína que está plegada, es la conformación más estable, la que requiere menos energía, ¿ya? Este plegamiento de la estructura primaria puede ser espontáneo, ¿cierto? O sea, la secuencia de aminoácidos espontáneamente se pliega sobre sí misma, y también puede ser asistido. ¿Por qué? Porque nuestra célula tiene chaperonas, ¿ya? Y las chaperonas son proteínas entonces que están especializadas, ¿cierto?, en el adecuado plegamiento de las proteínas, ¿cierto? Si las proteínas entonces se pliegan correctamente, entonces se va a producir entonces la forma tridimensional correcta y la función. ¿Ya? Ahora, alteraciones en el plegamiento
entonces pueden producir enfermedades como la de Creutzfeldt-Jakob, como la de las vacas locas, ¿ya? La pérdida de la conformación nativa se puede deber a hidrólisis o a denaturación. La hidrólisis se refiere entonces a la pérdida de esta estructura, de esta forma nativa, por ruptura de cadena, entonces, de aminoácidos, por ruptura del enlace peptídico. Y la denaturación se refiere entonces a la pérdida de la estructura tridimensional de una proteína debido entonces a la pérdida de las interacciones débiles, ¿ya? Ahora bien, la hidrólisis entonces se refiere a la ruptura del enlace peptídico por una molécula de agua. Es lo contrario a condensación. Hidrólisis de proteínas entonces se va a producir. ¿Por qué? Porque entonces se produce una ruptura del enlace peptídico y esto puede ser por hidrólisis química, que en el fondo eso es lo que vemos en química, ¿cierto? Por condiciones muy fuertes de acidez, ¿cierto? Por mucho tiempo o por algún agente químico. Y también vamos a tener entonces la hidrólisis catalizada, que en este caso entonces es la ruptura del enlace peptídico, pero a través de entonces enzimas hidrolíticas o de proteasas que se llaman, que en el fondo son enzimas que rompen proteínas, que rompen enlaces peptídicos, ¿ya? Ahora, la denaturación de proteínas es un proceso que generalmente es irreversible, pero pueden haber algunos casos en los que sea reversible. Por ejemplo, la proteína de la leche. Si yo lo denaturo con un agente físico, como la temperatura, ya yo caliento la leche, después se enfría y la leche queda igual. Ahora, hay procesos, que es la mayoría, que son irreversibles. O sea, una vez que la proteína se desplegó, ¿cierto? Una vez que perdió las interacciones débiles, entonces se pierde esa estructura y ya no puede volver a la estructura inicial. ¿Ya? Ahora, por agentes químicos también se puede denaturar una proteína. Por ejemplo, un agente reductor rompe, pues, disulfuro. ¿Ya? Un detergente, entonces, rompe interacciones hidrofóbicas. ¿Ya? Un ácido y base débil rompe interacciones iónicas. ¿Por qué? Porque cambia la naturaleza, cambia la carga de los grupos ionizables. Y alta fuerza iónica, como urea, rompe puentes de hidrógeno. ¿Ya? Bien. Las proteínas, entonces, también pueden tener en su estructura moléculas que son diferentes, ¿cierto? Que no son de naturaleza proteica. Entonces, en este caso, vamos a tener, ¿cierto?, que las proteínas conjugadas son las que se van a unir de manera débil, a través de interacciones débiles, con moléculas o compuestos o con elementos o con iones que son, ¿cierto?, de naturaleza no proteica. Entonces, por ejemplo, las metaloproteínas, un ejemplo, la calmodulina, es una proteína, entonces, que se va a unir al ion calcio, ¿ya? En este caso, el calcio es un metal, entonces sería una metaloproteína. La flavoproteína, por ejemplo, de aminoácido oxidasa, entonces, se une entonces a la flavina a través de interacciones débiles. Las lipoproteínas, por ejemplo, la LDL, que es colesterol malo, se va a unir a través de interacciones hidrofóbicas, o sea, interacciones débiles con los lípidos. ¿Ya?
Y las hemoproteínas, ¿cierto? Por ejemplo, la hemoglobina se va a unir entonces la parte proteica a través de acciones débiles, ya sea puentes de hidrógeno, puede ser interacciones iónicas, puede ser coordinación de iones, puede ser eh, interacciones hidrofóbicas, cualquiera de esas, entonces, ¿cierto? Significa entonces que va a tener una unión débil de el compuesto, el elemento, el ion de naturaleza no proteica con la apolipo, o sea, con la apoproteína. ¿Ya? En este caso, tenemos entonces que la hemoglobina se une entonces la parte proteica con el grupo M. ¿Ya? Ahora bien, en este caso, entonces, cuando tenemos un grupo prostético, cuando esta molécula, ¿cierto?, que es de naturaleza no proteica, se une a la parte proteica a través, entonces, de enlaces covalentes, ¿ya? Un enlace covalente, en este caso, va a unir la proteína con esta molécula de naturaleza no proteica, ¿ya? Entonces, cuando estamos en esa situación, hablamos entonces de un grupo prostético. En este caso, fíjense, el grupo M, los grupos fierro-azufre, la quinona, ¿cierto? Y el FAD están unidos covalentemente. Por lo tanto, se les denomina grupos prostéticos. ¿Ya? Bien. El grupo prostético es covalente. Y en las proteínas conjugadas era a través de interacciones débiles. Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos a ver entonces la parte final, las interacciones de las proteínas con su medio, a través del ejemplo entonces de la hemoglobina, ¿ya? Y el ejemplo entonces de la mioglobina. En este caso entonces, vamos a ver este ejemplo porque la hemoglobina tiene regulación de tipo alostérica y tiene regulación por cooperativa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de regulación? La diferencia radica en que la regulación alostérica requiere o sea, un modulador distinto al sustrato, modifica la afinidad de la proteína por el ligando. ¿Ya? Y en el caso de la cooperatividad, la concentración del ligando modifica la afinidad del ligando, de la proteína, perdón, por el ligando. Entonces, en este caso, ¿cierto? Un modulador alostérico se caracteriza entonces porque una molécula diferente al ligando va a afectar entonces la unión de la proteína al ligando. Y en el caso de la cooperatividad, la concentración del ligando va a modificar la afinidad de la proteína por el ligando. Entonces, la gracia es que la hemoglobina tiene los dos, tiene regulación alostérica y regulación por cooperatividad, ¿ya? La regulación alostérica se puede dar en proteínas de estructura terciaria y cuaternaria, digamos, y
la cooperatividad solo se da en proteínas de estructura cuaternaria. Vamos entonces con el alosterismo. Como les decía, entonces un modulador alostérico, ¿cierto? Es una molécula que distinta al ligando, que se va a unir a un sitio distinto al sitio de unión al ligando, que se llama sitio alostérico. Entonces, si el modulador, en este caso, es un activador, significa que la unión de esta molécula a este sitio, lo que va a hacer es que va a aumentar la afinidad de esta proteína por el ligando. Entonces, un activador lo que hace es aumenta la afinidad por el ligando. ¿Ya? En este caso hablamos de ligando, pero si fuera una enzima diríamos que sustrato, ¿ya? Lo que pasa es que la hemoglobina no es una enzima, entonces obviamente no podemos hablar de sustrato. Pero me entienden, ¿no? Si estoy en presencia de un activador alostérico, va a aumentar la afinidad por el ligando. ¿Sí? Ahora, si tengo un inhibidor alostérico, en este caso, el inhibidor lo que va a hacer es modificar, ¿cierto?, la afinidad que tiene la proteína por el ligando. Entonces, en este caso, un inhibidor alostérico lo que hace es disminuye la afinidad por el ligando. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primero aumenta la afinidad por el ligando y el segundo disminuye la afinidad por el ligando. Entonces, cuando tengo el activador, pasa la proteína a su forma más activa, a la forma más afín por el ligando. Y cuando tengo un inhibidor alostérico o un modulador negativo, se llaman las dos formas, pasa de la forma más activa a la forma menos activa. En la cooperatividad, como les comentaba, se basa en función de la concentración del ligando. Las subunidades, por eso es que se necesita estructura cuaternaria, van a tener entonces, en este caso, la opción de estar en una forma relajada, o sea, una forma de máxima avidez por el ligando. Avidez significa afinidad, significa estar unido, ¿cierto? Una necesidad, ¿cierto?, imperiosa de unirse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, poníamos el ejemplo de esta chiquilla que se le pinchaba el neumático, aparecía este superhéroe, este muchacho, ¿cierto?, que gentilmente se ofrecía a cambiar el neumático, y después de eso, ¿cierto?, ambos sienten una avidez el uno por el otro, ¿cierto? Unirse, ¿cierto?, el uno por el otro para siempre, ¿cierto? Para siempre. Y que esto, ¿cierto?, sobrepase el bachillerato. ¿Me explica? Entonces, también tenemos una conformación tensa, que la conformación tensa, en este caso, ¿cierto?, sería una conformación de mínima avidez por el ligando. ¿Qué significa esto? El mismo ejemplo de estos dos muchachos que después del cambio de neumático, ¿cierto?, se encontraron pesados los dos, por lo tanto, la avidez entre los dos va a ser mínima. No se van a querer ni ver. ¿Me entiendes? Avidez significa unión, ¿cierto?, de uno con el otro, ¿cierto? Entonces, necesidad, ¿cierto?, casi de estar el uno con el otro, ¿ya? Entonces tenemos una forma relajada y tenemos una forma tensa. La forma relajada, entonces, es ávida por el ligando. En el caso de la hemoglobina, el ligando va a ser el oxígeno. Y en la forma tensa, la avidez va a ser mínima. La hemoglobina va a tener la menor
interacción con su ligando, que sería el oxígeno, ¿ya? Ahora, en una cooperatividad positiva, ¿qué significa? Que la mayoría, entonces, de las subunidades están pasando de la forma tensa a la forma relajada, ¿ya? Y en el caso de la cooperatividad negativa, la forma relajada está pasando a la forma tensa. O sea, está pasando de la forma más afín a la forma menos afín. ¿De qué va a depender una u otra? De la concentración del ligando. En este caso, si en el caso de la hemoglobina, ¿cierto? Vamos a ver que mientras mayor cantidad de oxígeno hay, más ávido es por el oxígeno. Y mientras menor cantidad de oxígeno hay, menos ávido es por el oxígeno. La mioglobina, entonces, lo que vamos a ver hoy día, entonces, como ejemplo, son dos proteínas que tienen grupo M, que son la mioglobina, que es la que le da el color rojo a la carne, y la hemoglobina, ¿cierto? Que es la que le da el color rojo a la sangre. Ambas proteínas tienen grupo M, ¿cierto? Ambas proteínas tienen un grupo M, entonces son hemoproteínas, y son ricas en hélice alfa y son proteínas globulares, o sea, solubles en agua, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, esta es un monómero, este es un tetrámero, ¿cierto? Tiene un grupo M, este tiene 4 grupos M, uno por cada monómero, ¿cierto? Esta tiene estructura terciaria, obviamente, porque es una sola cadena, y esta tiene estructura cuaternaria porque eso es más de 2 cadenas, ¿ya? 2 o más. Entonces, en este caso son 4 y obviamente entonces tiene estructura cuaternaria. La regulación de la hemoglobina entonces se da por un fenómeno entonces de cooperatividad, ¿ya? Que en la cooperatividad se refiere entonces a que a baja presión de oxígeno la hemoglobina se encuentra en su conformación tensa y une el oxígeno con baja avidez, o sea, con baja intensidad, ¿ya? En cambio, cuando dos subunidades de oxígeno molecular se unen entonces a la hemoglobina, pasan de su forma tensa a su forma relajada. Por lo tanto, aumenta la avidez de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, aumenta, ¿cierto?, la capacidad de la hemoglobina de unirse al oxígeno. Por eso es que tiene esta forma, ¿ya? Si yo les pongo acá, fíjense que al principio aumenta la presión parcial de oxígeno, sin embargo, la saturación no aumenta rápidamente. Sin embargo, en este siguiente tramo, miren, aumenta mucho más rápido. Esto se debe entonces a la cooperatividad positiva. Fíjense que en el primer tramo, ¿cierto? Yo subo alrededor de 1,5. Sin embargo, en el siguiente tramo subo, ¿cierto? Casi 3 cuadritos. ¿Lo ven? Entonces significa que en este tramo está habiendo un proceso de cooperatividad positiva. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la concentración de oxígeno, entonces aumenta la afinidad. Por eso es que se ve este tipo de gráfico de la hemoglobina como cooperativo, de forma sigmoidea, ya como una S. ¿Sí? Ahora bien, la regulación alostérica, en el caso de la hemoglobina, es solo negativa, ¿ya? Y voy a tener dos efectos que son negativos. Uno, el efecto Bohr, que es la inhibición por protones. O sea, a mayor acidez, la hemoglobina va a tener menor afinidad por el oxígeno, o sea, lo va a liberar, ¿ya? Y la otra forma es con el 2,3-bifosfoglicerato. Tanto la acidez como el 2,3-bifosfoglicerato se producen cuando el músculo está contrayéndose. O sea, cuando la hemoglobina pasa por una zona donde el músculo se está contrayendo, libera oxígeno. ¿Por qué?
porque están presentes estos dos moduladores negativos, ¿ya? Los protones y el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué va a producir esto? Que la hemoglobina libere el oxígeno. El efecto Bohr es por la concentración de protones. En este caso, entonces, a pH más básico, ¿cierto? O sea, menor cantidad de protones, la hemoglobina presenta mayor afinidad por el oxígeno que a pH más ácido, o sea, mayor concentración de protones. Cuando se contrae el músculo actúan esas dos moléculas. Claro, depende, obviamente, sí, depende de la intensidad. Obviamente, si usted está teniendo un trabajo aeróbico, va a ser menos intenso. Mientras más intenso, más disminución de pH y más 2,3-bifosfoglicerato hay. Correcto, se producen los dos. ¿Ya? Lo mismo pasa con el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, cuando está presente, la hemoglobina es menos afín. Entonces, fíjense acá, en su PPT lo van a poder ver bien, ¿ya? Porque en el de ustedes, en el PPT que tienen, que no es PDF como este, ustedes tienen acá los dos, ¿no? Y se mueve, ¿cierto? Tienen, entonces, va a estar apareciendo de a poco. Entonces, ven acá, ¿cierto? Que esto sería el que tiene menor concentración de protones, o sea, pH más alto, y que no tiene 2,3-bifosfoglicerato. Pero si tengo pH más bajo y tengo 2,3-bifosfoglicerato, si se fijan, la afinidad disminuye. ¿Cómo saben que es menos afín? Bueno, porque tiene menor saturación de oxígeno. ¿Ya? Si yo comparo acá, ¿cierto? A esta concentración de oxígeno, fíjense, si yo le tiro una línea aquí, fíjense entonces que uno está más arriba que el otro. Este está más saturado, ¿ya? Este tiene mayor concentración de mayor cantidad de oxígeno adentro de su estructura, comparado con este que es más bajito. ¿Lo ven? Entonces, en el tejido pulmonar tenemos todas las condiciones para que la hemoglobina se cargue de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo una alta presión parcial de oxígeno. O sea, tengo un fenómeno de cooperatividad positiva. Se va a recargar de oxígeno. Hay mucho oxígeno, por lo tanto, las subunidades van a pasar de la forma tensa a la forma relajada. Y además tengo, bueno, no tengo obviamente 2,3-bifosfoglicerato, y tengo pocos protones, por lo tanto, o menor cantidad de protones, digamos, menor concentración. Por lo tanto, entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que el pH es mayor y por lo tanto la afinidad de la hemoglobina es mayor. ¿Ya? Ahora, si estoy en los tejidos periféricos y estoy a baja tasa metabólica, obviamente no voy a tener disminución de pH y tampoco voy a tener 2,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? Sin embargo, si estoy a alta tasa metabólica, o sea, estoy consumiendo mucho oxígeno, ¿cierto? Significa que va a bajar la presión parcial de oxígeno en el tejido, va a disminuir el pH, o sea, va a aumentar la concentración de protones, ¿cierto? La concentración de protones entonces va a aumentar, ¿sí? Y va a aumentar entonces la concentración de 2,3-bifosfoglicerato. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? La hemoglobina entonces va a liberar el oxígeno que tiene en su estructura. ¿A dónde? Lo va a liberar entonces al medio. ¿Ya? Lo importante entonces es entender que con estos mecanismos la hemoglobina es capaz de, en el pulmón, captar oxígeno y en los tejidos extrahepáticos liberarlo. ¿Ya? Entonces, en resumen, en los tejidos extrahepáticos, entonces, fíjense que
la hemoglobina, entonces, en el tejido pulmonar se va a cargar de oxígeno debido a que hay mayor presión parcial de oxígeno. Se ve cooperatividad positiva y a pH y va a haber entonces menor concentración de protones y un pH mayor, perdón. Por lo tanto, va a haber menor inhibición alostérica. En los tejidos periféricos, la hemoglobina descarga oxígeno en forma dependiente de la tasa metabólica, que va a estar determinada por la presión parcial de oxígeno, por el pH y por el 2,3-bifosfoglicerato. O sea, si hay tasa metabólica alta, la presión parcial de oxígeno disminuye, el pH aumenta, ¿cierto? Y el 2,3-bifosfoglicerato aumenta. El resultado entonces es que la hemoglobina va a liberar oxígeno al torrente sanguíneo. ¿Ya? El caso de la mioglobina, que es esta, es una proteína entonces de reserva de oxígeno en el músculo. Por lo tanto, solo va a descargar el oxígeno cuando la presión de oxígeno sea mínima, la presión parcial. O sea, cuando más o menos, ¿cierto? Ya estemos muy mal de oxígeno, entonces la hemoglobina lo va a entregar, esa reserva, ¿ya? Y eso le da entonces a los animales que tienen musculatura de color rojo mayor resistencia física. Es evidente, ¿no? Tiene más resistencia física porque en el fondo, ¿cierto? Tiene esa pequeña reserva de oxígeno. ¿Sí? Bien, muchachos, esa es la unidad número 1. Estamos listos entonces para el control del día lunes, ¿ya? Y estamos entonces en condiciones de realizar entonces este control de buena manera, ¿ya? Preguntas, muchachos, en los minutos que queda. En la hora de clase, solo hacemos el control ese día, nada más. Solo unidad 1, el PPT azul. El que comenzamos mañana no entra. Son 10 preguntas. O sea, les doy la hora completa para que se metan y lo hagan, pero la duración del control es 35 minutos. Ya, a ver, ¿a qué se refiere con describir los agentes reductores, detergentes? Ya, a ver. Veámoslo al tiro. Ah, ya, los agentes reductores entonces, pero está grabado en todo caso. El agente reductor es el que rompe el puente disulfuro, ¿ya? El detergente es el que rompe las interacciones hidrofóbicas. La urea, la alta fuerza iónica, lo que hacen es romper los puentes de hidrógeno. Y los ácidos y bases débiles lo que hacen es romper las interacciones iónicas, porque cambian la carga del grupo ionizable. ¿Ya? Dígame, señor Vaino. ¿Le puedo hablar? Sí, puede hablar. Tengo permiso. Sí, tiene permiso. Disculpe. Respecto a esta misma diapositiva me surgió una duda. O sea, es un poco quizá irrelevante a lo que estamos viendo, pero por ejemplo, si consumimos proteínas que están desnaturalizadas, por ejemplo la del huevo, entre comérselo crudo
o luego hacen los fritos, por decirlo así. No es como lo mismo, o sea, al final nosotros cuando consumimos proteína se supone que la desarmamos y al final utilizamos los aminoácidos, o también nos sirven como completas. Ya, esa pregunta del huevo es súper interesante porque hay deportistas que se comen el huevito crudo. Ahora, desde el punto de vista proteico, o sea, desde el punto de vista de la cantidad de aminoácidos que usted ingiere, es lo mismo, usted tiene razón, ¿ya? El comérselo crudo o el comérselo cocido, ¿cierto? Ya pasan a haber otras razones. Por ejemplo, el hecho de que usted se lo coma crudo, en el fondo, la idea es que usted no dañe los lípidos que están presentes en la yema y que no dañen las vitaminas. Entonces, por eso es que esos deportistas se lo comen crudo. ¿Ya? Pero desde el punto de vista proteico, usted tiene razón, es lo mismo. Ya, pero las vitaminas ahí no hay vuelta atrás. Claro. Claro, entonces en el fondo es como comer la fruta cocida y la fruta cruda. ¿Ya? La fruta cruda, obviamente desde el punto de vista a lo mejor de la cantidad de carbohidratos es lo mismo, pero obviamente las vitaminas se pierden en la fruta cocida. ¿Sí? Por eso se recomiendan las proteínas crudas. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo no le recomiendo comer el huevo crudo porque es un tema de salud por la salmonela, ¿cierto? Obviamente el cocer el huevo le evita eso, pero si usted tiene un buen proveedor y a usted le gusta comer el huevo crudo, bueno, usted cómaselo crudo. No, pregunta en general, no soy un fan, gracias. Menos por lo de la salmonela. No me jugaría riesgo. La otra duda, profesor, era sobre la bibliografía, porque encontré, bueno, en la biblioteca al menos hay dos, que está uno de obligatoria y uno de básica, y uno del otro lo encontré personalmente. Y son el Herrera, el Leninger y el Berg, pero el Berg es de complementario. Entonces le quería preguntar a usted, creo que una vez mencionó que en uno de esos libros basó las clases, así que le quería preguntar, ¿cuál me recomienda usted para no leerlo, obviamente? Los libros, yo normalmente en mi mente tengo el Leninger, pero en realidad eso es porque yo soy bioquímico. Pero el libro que yo les recomiendo es el Herrera, porque el Herrera tiene una escritura mucho más amena, es mucho más fácil de entender, tiene la información que usted necesita, en cambio el Leninger tiene mucha información que para el curso no es relevante, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía que estudiar bioquímica en la carrera, claro, me leía el Leninger y tenía que hacer una sesión semanal de lectura, porque en el fondo tenía que leerme varios capítulos, y cada capítulo es como de 30 páginas, entonces no es menor, no se lo puede leer de un día para otro. Entonces, en el fondo, en este caso, el Leninger yo creo que está un poquito pasado para el curso, ¿sí? Si usted se fija, usted debería estar en condiciones, con el resumen y con la guía, de poder perfectamente aprobar el curso. De hecho, esto fue algo que yo hice porque quería democratizar el acceso a la información. No quería que ustedes dependieran de un libro, porque de pronto los libros son difíciles de conseguir. ¿Ya? ¿Me entiende? Sí, lo comprendo. Solamente le preguntaba por, no lo sé, algún día